Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Sistema nervioso excitado y metabolismo alto o agitado no son la misma cosa. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero reconocer que el tema del metabolismo es un tema nuevo. Cuando digo nuevo es de los últimos 15 años. Yo llevo ya 16 años en el tema del metabolismo. Me metí en este tema porque yo estaba obeso, había tratado 200.000 dietas, todas las dietas me bajaban de peso, pero desgraciadamente siempre volvía a engordar, siempre bajaba 5 libras y subía 10, después bajaba a 10 y subía a 15, después bajaba a 15 y subía a 20 y toda mi vida estuve a dieta, ¿no? O sea, le llaman el yo-yo, ¿no? O sea, a mí todas las dietas me funcionaban, todas, unas más y otras menos, pero todas me funcionaban. El problema no era bajar, era cómo mantenerme. Entonces me puse a estudiar el tema del metabolismo, porque ya estaba defraudado, estaba apático, ya dejé de creer en todo, porque ni el nutricionista me funcionaba, ni el médico me funcionaba, ni el entrenador de ejercicio me funcionaba, nada me funcionaba. O sea, todo me hacía bajar y subía, bajaba y subía, bajaba y subía y no salía del problema. Entonces me dio con estudiar el tema del metabolismo. Y al estudiar el tema del metabolismo, pues empecé a descubrir cosas que no se decían a la gente. Cosas como la importancia de tomar agua, cosas como la influencia de la tiroides sobre el metabolismo, cosas como el hongo cándida, cómo reduce el hongo, y entonces empecé a descubrir cosas que nadie sabía por ahí o que no se hablaban, ¿no? Por lo menos no se habían reunido en un sistema coherente, ¿no? Para hacerle el cuento largo, corto, apliqué esa información, adelgacé, había sido gordo toda la vida, todo el mundo me conocía de gordo, desde chiquitito, me tenían nombre en la escuela, los niños pueden ser bastante crueles. El tema es que aplicando la tecnología del metabolismo terminé descubriendo unos factores que no necesariamente tienen que ver con la comida. Entonces, una de las cosas que descubrí es que principalmente el cuerpo, el metabolismo está controlado principalmente por el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que controla el cuerpo. Lo otro que descubrí es que el efecto verdadero es el sistema hormonal. O sea, que cuando nosotros estamos hablando de metabolismo, no es igual que hablar de dieta, donde uno habla de calorías y habla de nutrientes. Aquí estamos hablando no solamente de los nutrientes, estamos hablando también del impacto de cualquier alimento dentro del sistema hormonal y dentro del sistema nervioso. Entonces, voy a ir a la pizarra un momentito para explicar esto. Fíjense. Cuando una persona tiene un metabolismo lento, que de hecho es el tema principal del libro El poder del metabolismo, es el metabolismo lento. Dice aquí, ¿ves? La causa de la epidemia de obesidad y diabetes, metabolismo lento. O sea, mucha gente ha hecho dieta y no le funciona. Sin embargo, todo el mundo conoce a uno de esos flacos condenados, como yo le digo de cariño, ¿no? Los flacos condenados, comen como locos, comen como cáncer y no engordan. O sea, que no es verdad que una persona está gorda porque coma mucho, porque hay muchos flacos que comen más que ese gordo, por lo tanto no hace lógica que entonces los más gordos tendrían que ser los flacos esos que comen mucho, no los que están gorditos. Así que descubrí el tema del metabolismo, ¿no? Entonces, cuando me pongo a explorar dentro del tema del metabolismo, pues me doy cuenta, ¿verdad?, que el sistema nervioso, se llama sistema nervioso central autónomo. El cuerpo humano tiene acá el cerebro, aquí atrás, y desde aquí, el cerebellum, tiene una cablería que baja por todo el cuerpo, que es el sistema nervioso. No hay ninguna parte de su cuerpo a la que no entren esos nervios. Piernas, todos los nervios entran hasta allá. Ahora, ese sistema nervioso se está dirigiendo desde el sistema nervioso central autónomo. Ese sistema nervioso está dividido en dos partes. Está dividido en una parte que nosotros llamamos el sistema nervioso pasivo y otra que le llamamos el sistema nervioso excitado. Los médicos le llaman parasimpático, simpático. En el libro Poder del Metabolismo ya lo rebautizamos, porque encontramos que el tema ese de parasimpático, simpático, la gente como que no lo podía captar, ¿no? Así que le dijimos, este es el pasivo, este es el excitado. Entonces, las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, pues es un sistema nervioso que todo va más lento en términos de impulso.
las personas que tienen un sistema nervioso excitado, es un sistema nervioso que va todo más rápido en términos de impulso. Por ejemplo, usted habla con una persona que tiene un sistema nervioso excitado, como Jorge, así, y habla con usted y está todo el tiempo. Y a usted le parece como que tiene algo le pasa, no sé, pero no se puede estar quieto. No te rías, Jorge, no te rías. O sea, la realidad es que todo esto que tiene el sistema nervioso excitado, mi esposita es así, ¿no? Pues, de hecho, mi esposa piensa que yo soy lento, bien lento. De hecho, Elizabeth piensa en algo y se supone que ya yo lo sepa. Porque ella es rápida. O sea, las que tienen sistema nervioso excitado son bien rápidos, son bien perceptivos, huelen más, ven más, oyen más, todo más. Y yo soy de sistema nervioso pasivo, que es así un cuerpo como más pausado, ¿no? Mi cuerpo usted lo sienta en una silla y ahí se queda. Mi esposo usted la sienta en una silla mucho rato y la mata, porque tiene que estarse moviendo, porque los de sistema nervioso excitado, la piernita se les mueve, todo se les mueve y tienen que moverse, ¿no? Es un sistema que tiene mucha excitación, ¿no? Ahora, el tema es que cuando uno está hablando de sistema nervioso pasivo excitado, que usted lo puede ver en el episodio 199, si ve el episodio 199 de Metabolismo TV y lo busca, se le explica con detalle el sistema nervioso pasivo excitado. Ahora, no se puede confundir lo de sistema nervioso pasivo excitado, no se puede confundir con el tema de metabolismo lento, ni con el tema de metabolismo rápido. O sea, no es lo mismo decir sistema nervioso excitado y decir que el excitado es rápido. Porque este trata del sistema nervioso, que es lo que controla las glándulas que controlan el metabolismo. Una persona que tiene un sistema nervioso excitado, demasiado excitado, se le pone metabolismo lento. Una persona que tiene un sistema nervioso pasivo, demasiado pasivo, se le pone el metabolismo lento. O sea, que la lentitud viene por ineficiencia. Y la ineficiencia viene por ir demasiado rápido o demasiado lento. El ejemplo que le puedo dar, para que usted lo entienda, es el ejemplo de un motor. Fíjese, un motor tiene combustión. Combustión quiere decir que quema, ¿no? Para hacer combustión, el motor necesita oxígeno. Y necesita un combustible, que sería la gasolina. Entonces usted pone por aquí gasolina, usted pone por acá oxígeno, y cuando esos dos se juntan aquí dentro, usted le mete una pequeña energía, que sería una chispa eléctrica, ¿no? Y causa una combustión. Y ahora ese motor causa una pequeña explosión que se convierte en la vuelta de una rueda, en algo, y eso es lo que es la combustión, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de combustión, estamos hablando de que usted tiene oxígeno, tiene un combustible, como decir gasolina, y tiene alguna energía para prenderlo todo, para que explote, ¿no? Y ahí son pequeñas explosiones lo que pasa dentro de un motor. ¿Qué pasa? Si este motor usted le mete demasiado oxígeno, lo ahoga y el motor se pone lento. Si usted este motor le pone demasiado poco oxígeno, se ahoga y el motor se pone lento. Quiere decir que el metabolismo lento de una persona es como eso. Si tiene demasiado combustible, demasiado alimento, se pone lento. Si tiene demasiado poco, se pone lento. Si tiene demasiado oxígeno, se pone lento. Si tiene demasiado poco, se pone lento. Quiere decir que para que haya realmente un metabolismo saludable, la vida necesita un balance. El metabolismo, usted lo puede ver como algo que es una balanza, es una balanza. Si es demasiado rápido, se pone lento. Si es demasiado lento, se pone lento. Así que no confunda sistema nervioso excitado o pasivo con metabolismo lento o metabolismo rápido. Son dos temas distintos. Si tiene dudas, léase en una nueva unidad de tiempo el libro Poder de Metabolismo y observe que hay una diferencia. Y esto se los comunico, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.